Bueno, hola a todos y a todas. En esta primera conferencia sobre inmunomodulación dentro de lo que es la medicina china, vamos a tratar acercar lo máximo posible lo que es este concepto, dado los tiempos que nos ha tocado vivir ahora, ¿no? Con el tema del coronavirus y el COVID-19. Entonces vamos a intentar entender por qué para la medicina china es tan importante la inmunomodulación. Es decir, modular el sistema inmunitario de tal manera que es el sistema inmunitario el que nos protege a la hora de que nos puedan invadir o atacar una serie de patógenos. Entonces, para esta primera conferencia sí que vamos a dar una serie de conceptos teóricos de lo que podría ser la inmunología dentro de la medicina china, pero también vamos a hablar así generalmente, a grosso modo, qué es lo que podríamos hacer, cómo debemos entenderla y qué podríamos hacer para subir o estimular las defensas. En el caso de aquellas personas que tengan que estimular las defensas. Hay otras personas que, por desgracia, tienen el sistema inmunitario demasiado exacerbado y lo que tienen que hacer es modularlo para que no esté tan agresivo. Entonces, lo primero que vamos a intentar contextualizar sería aquella parte, ¿no? En lo que sería más clínica. Los que los dedicamos, los practitioners o los médicos chinos que nos dedicamos a la medicina china, cómo entendemos estos conceptos diferentes a lo que lo entenderá la medicina occidental, pero que convergen en diferentes puntos, como vamos a ver, y que son muy interesantes, ¿no? Entonces, lo primero sí que os vamos a apuntar que, bueno, que la acupuntura como técnica más importante o más conocida dentro de lo que es la medicina china, pues tiene como misión, entre muchas más cosas, regular chi y su, entendiendo chi la energía, entendiendo su la sangre. Por tanto, actúa directamente sobre el equilibrio yin-yang, este concepto más conocido de medicina china, el equilibrio entre opuestos y complementarios. Este último permite que el Wei Qi, es decir, la energía defensiva, se centre en las agresiones externas. Las agresiones externas lo tomamos como al ataque de los patógenos. En el tema que nos toca ahora es pues patógenos tipo víricos o bacterianos. Bien, y el Senchi, energía de la salud. Que es lo que llamamos nosotros energía de la salud. Pues para prevenir, en este caso, trastornos internos de los órganos y trastornos internos de las vísceras. Por tanto, la acupuntura estará involucrada en los sistemas de defensa del cuerpo, en estos dos conceptos que hemos hablado anteriormente, ¿no? Como podéis ver, que es el Wei Qi y el Shen Qi. Bien, además, la inmunología también dependería, por un lado, del sistema nervioso y de los neuroquímicos. Esto, por otro lado, esto también va a ser muy importante y es algo que vamos a hacer en mis sucesivas conferencias hincapié, porque el sistema nervioso vamos a ver que está muy relacionado con los procesos de enfermedad en el cuerpo. La acupuntura, en este caso, funciona a través de todos los componentes del sistema nervioso, como hemos dicho que veremos más adelante, y entonces hay un vínculo, como hemos advertido, un vínculo tremendo entre inmunología y acupuntura. Bien, los mecanismos de defensa en el cuerpo agrupan todos los fenómenos que ahora mantienen pues, la integridad del organismo, ¿no? Que es lo que decíamos que nos interesaba a la hora de mantener un organismo en salud. Entonces, se utilizan procesos de memoria de código invariable, hereditarios. Aquí llamamos hereditarios a la línea germinal, es decir,
la línea hereditaria. Depende de la herencia que tengamos, tenemos una serie de facultades más inmunológicas o menos a la hora de trascender una enfermedad o, en este caso, afrontar una enfermedad. Bien, ¿m? Podrían incluir leucocitosis, fagocitosis, complementos anticuerpos específicos, reacción inflamatorias, etcétera. Es decir, todas aquellas bases de las que dispongamos por herencia nos mantendrán mejor o peor, en mejor o peor estado, para poder afrontar una enfermedad o una respuesta hacia un patógeno, ya sea vírico o bacteriano. Bien, así también tenemos que ver que la inmunidad se define como la discriminación entre el ser y el no ser. Aquí nos vamos a ver un poquito más dentro de la filosofía taoísta. Pero bueno, lo vamos a entender bien porque hay un reconocimiento específico del ser por los sistemas de inmunidad. ¿M? Eso es más filosófico, pero sí que es verdad que nos lleva a entender que cuando una persona un ser está siendo, ¿no? Está también reflejándose y materializando todo aquello que se conoce por el concepto de vida, ya sea en la medicina occidental como en la medicina china. Para distinguir entre ser y no ser, los anticuerpos tienen que ser específicos. Esto nos habla la medicina china, lo que exige que los sistemas de inmunidad de los científicos sean capaces de generar, pues bueno, una cierta diversidad. ¿Y qué significa esto? Que utilizan procesos somáticos de memorización y aprendizaje. Bien, eh, pero esto lo vamos a ver más adelante cuando sí que vamos a hablar sobre los fundamentos, los aspectos básicos de inmunidad. Es decir, vamos a hablar sobre la información fundamental sobre inmunología, qué es un antígeno, qué es un seno antígeno, es decir, este tipo de conceptos más básicos para entender fisiológicamente cómo se comporta la medicina, ¿no? A través de, o lo que nos interesa, a través de inmunidad. Quizá a lo mejor lo que pasamos a explicar ahora, mucho más desarrollado y quizá a lo mejor se va a entender un poquito mejor para luego volver a lo que es la fisiología y la fisionomía de la inmunidad dentro de medicina china, unida también con medicina occidental para entender ciertas cosas. Vamos a comentar, quizá de una manera más exacerbada, un poco de historia, sabiendo que, bueno, que sí que es verdad que a partir del siglo XI los médicos chinos comenzaron a experimentar con las técnicas destinadas a inmunizar, ¿no? Por ejemplo, en este caso contra la viruela. Entendemos que se trataba de administrar, pues, a una persona, ¿no? Una determinada enfermedad con una forma reducida de lo que hablaríamos, lo que entendemos hoy, lo que son las vacunas, pero nos tenemos que poner en el siglo XI, que es lo que estamos comentando ahora, ¿no? De modo que su cuerpo aprende a protegerse contra futuros ataques. Bueno, esto a grandes rasgos sería lo que conocemos como vacuna, ¿no? Bien, ¿cómo podrían realizar los médicos chinos, ¿no? O cómo realizaron en su momento los médicos chinos esta función, ¿no? De vacunación. Bueno, pues en el siglo X sí que encontramos, ¿no? Por ejemplo, si extraemos del libro, no sé si alguno lo conoce, pero bueno, el genio de China, de Robert Temple, ¿no? Ahí encontramos un apartado que sí que merece la pena que lo comentemos, que lo expongamos, porque nos hace ver, es como un cuento, ¿no? Donde nos hace ver ese trabajo, esa preocupación ya desde el siglo X de la medicina china con las enfermedades, ¿no? Entonces, se decía, la viruela no es una enfermedad moderna, ya encontramos el rastro de las momias egipcias de la 20ª dinastía. En Europa encontramos que se llamaba viruela, ¿no? Para distinguir de la viruela o sífilis, pero es viruela que sigue siendo el nombre correcto.
Su modo fundamental de tratamiento, la inoculación, pasada de China a Europa, pues estaba en el origen de la ciencia de la inmunología, ¿verdad? Esto sí que lo sabemos. Bien, el origen chino de la inoculación de la viruela, pues todavía hoy sigue siendo un misterio, pero se entiende que proviene de la población o de la provincia de Sichuan, una provincia del sur donde, bueno, se encuentra el famoso monte Emei, sagrado tanto para budistas como taoístas. Tenemos que entender que en este tiempo los alquimistas taoístas vivían allí como ermitaños en cuevas y ya conocían el secreto, pues, de la inoculación de la viruela en el siglo II después de Cristo, fijaros, ¿eh? Pero nunca sabremos exactamente desde cuándo la tuvieron. Claro, la técnica fue difundida al público en general sobre la muerte pues, del hijo mayor, ¿no? Del primer ministro, en este caso era el Guandán, golpeado por la viruela. Juan, que estaba desesperado por encontrar una manera de salvar al resto de su familia, pues les dio a médicos, sabios y magos de todo el imperio, pues para que realizaran investigaciones para encontrar una cura. En estas, un sabio taoísta, presentado tan temprano como un médico sagrado, a veces como un sanador, ¿eh? A veces como un inmortal, vino del monte Emei y reveló la técnica de la inoculación. Un cuento describe a esta persona como un seguidor, 3 veces blanco de una escuela de los inmortales de antaño, ¿eh? Así se traducía. Es sin duda, os hablaría sin duda de un alquimista taoísta, especializado en el arte de buscar el elixir de la inmortalidad. No en la fusión de metales en el laboratorio, sino a través de prácticas corporales. Fueron las técnicas sofisticadas empleadas para este propósito las que condujeron, pues eso, al descubrimiento de las hormonas sexuales y pituitarias en la orina humana. Fijaros, ¿eh? Por tanto, la vacunación es otro subproducto de la búsqueda de la inmortalidad, que en este caso al menos tiene el mérito, pues, de haber salvado varias vidas. Dicho esto, dicho esto, para hacernos idea de la historia antigua y de cómo se persigue esta lucha contra las enfermedades víricas y bacterianas, debemos decir ahora que la inoculación presenta ciertos peligros, ¿eh? Que la distinguen de la vacuna tal como la practicamos hoy. Una persona inoculada en ese tiempo tenía virus activos en el cuerpo y si el experimento era exitoso, pues bien, muy bien, era inmune de por vida. Pero de hecho, en una exposición directa a la enfermedad, por lo que el paciente tratado corría el riesgo de contraer viruela, si el procedimiento fallaba, pues imaginaros, podría ser fatal, letal. Sin embargo, con la vacunación, la inmunidad no era solamente temporal, no se vio que era solamente temporal, ¿no? Por lo que requería recordatorios regulares con algunos años de diferencia. Esto se debía al hecho de que, bueno, de que la vacunación solo inyectaba virus muertos, debilitados o transformados, ¿eh? Vecinos de quienes comienzan la enfermedad, pero no se puede transmitir. La inoculación contra la viruela no era conocida ni difundida en China antes de los años 1560-1570. Fijaros, o sea, pero las descripciones vivas, como veis, de esta práctica se pueden encontrar en el libro que os recomiendo la lectura, evidentemente, el libro de Yu Chan, Mezclas médicas, que fijaros que data del 1643. Luego también encontraremos en el siglo XVII las prácticas que se extendieron en Turquía donde llamó la atención a los europeos que en 1721, inoculación de la viruela, que entonces se llamaba implantación, comenzó a usarse ampliamente en Europa para proteger contra esta enfermedad y culminando en 1796 en la primera vacuna contra la viruela de Jenner. Sí que hay que decir, aunque, bueno, alguno de vosotros me diréis que a lo mejor habría otras poblaciones que también estaban en ello, pues seguro, pero le debemos a China el consiguiente desarrollo de la vacunación y la ciencia misma también de la inmunología, puesto que también, pese a otros experimentos poblacionales, tanto en Europa como en otras regiones, ¿no? De inocular ciertas sustancias, en China pues ya empezaron, como os estoy diciendo, hace tiempo. Sin embargo,
En esta diapositiva podemos ver que el arte de la vacunación, es decir, la inmunidad adquirida específica, se practica de acuerdo con las teorías de la medicina china, ¿no? En el anterior momento y en este. Y la comprensión de la mejora correcta y la energía en relación con la inmunidad natural no específica, pues bueno, se veía de esta manera, ¿no? ¿Eh? Las desviaciones de las reacciones inmunes después de la vacunación moderna, masiva y obligatoria, pues nos llevaron a, pues bueno, a ver que hay otras maneras de poder trabajar la salud y la inmunología, la inmunidad o la inmunomodulación, como nos gusta llamarlo a nosotros, que también se reúnen en los libros antiguos de medicina china, que hoy en día también son vigentes y que no solamente trabaja a través de virus o pequeñas partículas que se nos puedan inocular. Bien, ¿qué es lo que podríamos tener en cuenta? O sea, ¿qué tendríamos que tener en cuenta para protegernos de una enfermedad epidémica? Dicho lo anterior, de que tenemos en cuenta que existe una técnica que son las vacunas, la vacunación, sobre todo cuando estábamos hablando de una vacunación menos agresiva como la que se practica ahora, que eso lo comentaremos más adelante de todos los componentes que lleva una vacuna, entonces analizaremos la peligrosidad bueno, de lo que es las vacunas hoy en día, ¿no? Pero nosotros estamos hablando de la antigüedad o de lo que es o de la base de la medicina china en el pasado, ¿no? En los textos antiguos. De hecho, los textos antiguos recogen otras maneras de protegerse, no solamente con la utilización de las vacunas o de la vacunación. Primer punto, como veis, podría ser el fortalecimiento de la energía vital, pues evidentemente como fuente de inmunidad. Desde la antigüedad, los médicos chinos han observado que bajo las mismas condiciones algunas personas son más resistentes al contagio que otras, que es lo que también estamos observando hoy en día, ¿no? Atribuyen este hecho pues a una constitución física más fuerte o especialmente una mayor energía vital o chi. Esto está subrayado por Lin Shu, el libro, ¿no? El origen de un centenar de enfermedades, y que los más robustos, las personas más robustas, los mejor abastecidos, con energía vital fuerte, densa, cantidad, hablamos en términos cuantitativos, menos que los demás, los menos abastecidos podrían ser víctimas de epidemias. Esta observación llevaría al médico Sun Tzu, ¿no? En sus discusiones sobre el cielo, concepto de la naturaleza, Tianlun, a enfatizar la importancia de la alimentación saludable, el entrenamiento físico adecuado y aumento del potencial de energía vital, pues eso, como la mejor manera de proteger al cuerpo humano de enfermedades epidémicas. Una de las formas de expresión de energía en nuestro cuerpo es lo que se llama la energía defensiva, es decir, el Wei Qi. Esa energía defensiva se desarrolla bajo el control de los riñones, como vosotros sabéis, pero en relación también con los pulmones, que controlan la piel y el sistema digestivo. Por tanto, protege al organismo interno de la penetración de patógenos externos. Por tanto, ¿qué nos interesa? Proteger los riñones, proteger los pulmones y sobre todo proteger la energía defensiva, el Wei Qi. También otro punto, el siguiente punto que podemos ver es cultivar la calma y la confianza para mejorar la inmunidad. Bueno, es verdad, la medicina tradicional china conecta las emociones, ¿ok? Como ya hemos visto en otras conferencias, con diferentes órganos, como funciones de energía y no solamente como órganos físicos, ¿eh? En este caso, la emoción asociada con los riñones es el miedo, ya lo sabéis. Como resultado, el lobo que llora puede tener el efecto de crear una sensación de seguridad, una forma de miedo que llegará a los riñones y causará una menor calidad y cantidad de energía defensiva y, por lo tanto, disminuirá la capacidad inmune. Bien, esto se entiende, ¿verdad? El otoño y el invierno son periodos durante los cuales las agresiones externas son importantes en forma de viento y frío.
¿eh? Eso ya lo sabemos por las estaciones y todas las correlaciones de medicina china. Esos ataques sabemos también que pueden minar la energía de los riñones y los pulmones y causar resfriados, ¿no? La tos, la gripe, bronquitis y otras enfermedades similares, especialmente si el sujeto ya está debilitado. En general, vamos a ver cómo se podría hacer para protegerse de estos inconvenientes y fortalecer el sistema inmunológico. ¿Qué se os ocurre? Bueno, pues Janssen-Fa, alimentando la vida. Janssen-Fa significa literalmente métodos para nutrir la vida. Proviene de la experiencia transmitida por los sabios de la antigua China, seguidora de la filosofía taoísta. No sé si sabéis que el taoísmo es una de las tres grandes escuelas filosóficas que impregnan el pensamiento, y la cultura tradicional china. Las otras dos son el confucianismo y el budismo. Alimentar la vida dentro del taoísmo es saber cómo mantener la salud, vivir mejor por más tiempo, mantener una buena salud, prevenir enfermedades, mejorar la salud y extender la esperanza, claro está, de vida, ¿no? Por diferentes medios. Uno, ¿cuál sería? Vosotros me decís, ¿cuáles son los más importantes? Pues bueno, yo os digo, cultivar la mente, seguir una dieta, ejercitar el cuerpo, tener una sexualidad moderada, mm, y aceptarse al frío y al calor. Mm, En resumen, todas las actividades que apoyan la salud y la mejora. Adaptarse al frío y al calor. Me voy a detener un poquito en esta. ¿Por qué adaptarse al frío y al calor? Adaptarse al frío y al calor porque hay que mantener un buen estatus, una buena regulación de la temperatura. Esto lo veremos también cuando lo unamos con medicina occidental, ¿no? Se encuentran los riñones, las suprarrenales, y nosotros tenemos que tener este termostato interno en buen funcionamiento, porque cualquier desregulación del calor o del frío nos va a llevar a un extremo y por lo tanto nos va a llevar a, por ende, desregularnos, ¿no? Y no tener salud. Es decir, ese extremo nos lleva a poder desviarnos del equilibrio común, ¿no? Y también, ¿por qué no? Tendríamos que hablar entonces de que alimentar la vida, de acuerdo con la medicina tradicional china, pues, hombre, también es explorar, estudiar la salud psicológica y fisiológica china, ¿no? A través de las edades, de acuerdo, pues con los principios de la medicina tradicional china. Es decir, no solamente hay que tratar una buena alimentación, como decía antes, ejercitar el cuerpo, una sexualidad moderada, adaptarse al frío, calor, etc., etc., no, sino también la psique es importante, las emociones son importantes y esto tiene que ser un equilibrio, un todo, un conjunto. Canfufa, recuperar la salud. Este es un punto muy importante que vemos porque consiste en aumentar la calidad de vida de los enfermos y discapacitados. Por el mismo medio, fijaros, adaptándolo a factores mentales y funcionales. ¿Eh? También consiste, bueno, en adoptar, como por ejemplo, medidas dietéticas después de ser infectado con una enfermedad contagiosa. En este caso, lo estamos viendo de cuál sería la mejor dieta para poder afrontar la enfermedad del coronavirus, ¿no? Eh, con los mejores alimentos que lo que fortalezcan la salud o que te ayuden a salir de la enfermedad. Pues esto es, ¿no? A lo que nos estamos refiriendo. E incluso también poder contar con un periodo de convalecencia al final de la enfermedad, que también es importante para salir de una manera óptima o correcta de la enfermedad. ¿M? También diremos que la longevidad de la salud son dos nociones inseparables. Esto lo hemos visto en otros capítulos, ¿no? de lo que es la medicina china o de lo que son los fundamentos de la medicina china. Nadie quiere vivir demasiado para soportar un sufrimiento y una enfermedad. Por tanto, la larga vida solo es de interés, lo hablaría más así el taoísmo, si disfrutamos de todas nuestras facultades hasta el fin, ¿no? Entonces, nuestro bienestar y dignidad se preservan, pero se preservan correctamente, si no, no interesa, ¿no? Mm, vale, yo creo que dejamos hasta aquí. Vamos para una segunda conferencia
hablar sobre cómo reduciríamos el estrés, cómo aumentaríamos la energía del riñón, ¿de acuerdo? Porque, y cómo trataríamos la enfermedad también con medicina china, con las técnicas de medicina china. Vamos a dar paso a Jorge Mora para ver si nos puede hablar un poquito de cómo sería este enfoque de la salud, ¿no? El aumento o la moderación, la modulación de la inmunidad a través del Qigong. Y luego ya en una segunda conferencia retomamos pues todo esto que nos queda. ¿De acuerdo? Venga, pues adelante. Pasamos a Jorge. Buenos, buenos momentos, Jorge, y adelante. Muy buenas. Bueno, pues como estamos haciendo en este programa, vamos entonces a hablar un poquito sobre el Qigong. Bueno, como para resumir, como ese arte que tiene la medicina tradicional china oriental, ese conjunto de movimientos, de técnicas, de estados de conciencia que nos permiten adaptarnos a la vida. Así, crear una relación armoniosa con el medio interno y el medio externo en el que habitamos, ¿no? En términos coloquiales sería como fomentar esa autosanación. Entonces, bueno, si vemos un poquito, como has señalado, ese sistema inmune como un sistema de relación, de homeostasis, ¿no? Con un carácter dinámico que va cambiando a lo largo de la vida, nos permite ese sistema inmune constantemente adaptarnos al transcurso de los días. Claramente vemos que aunque en nuestro cuerpo hay una sola energía, lo que llamamos el chi, esta energía se especializa en diferentes funciones y transporta un diferente tipo de información. Hablando del sistema inmune, nos parece importante señalar la energía Wei Chi, esa energía también llamada centinela o de homeostasis, y la energía Shen Chi, esa energía mental muy relacionada con el ánimo, con el psiquismo de la persona, con su carácter. Por ello, en nuestra práctica del Qigong nos interesa que esas energías y la sangre de nuestro cuerpo, como sistemas de regulación, fluyan y así tengamos un alto nivel de combustible de energía para que éste funcione. Así, al igual que cada día cargamos nuestro móvil, bueno, ¿qué hacemos con nuestro cuerpo? ¿Quién lo carga? Así, si nuestro organismo tiene un alto nivel de energía, también lo tendrá el sistema inmune. Por eso, una de las prácticas muy recurrentes es desarrollar ese masajito al día de la zona lumbar o de los riñones, que nos ayuda a vitalizar nuestro cuerpo, a que aumente la energía, esa línea de la vida de 4 de Tumai, 23 y 52 de vejiga, con mucho gusto. Así, una buena práctica para encender ese caldero. Entonces, si desde el Qigong tenemos esa intención de generar una relación armoniosa a través de nuestro sistema inmune, también nos tenemos que detener en esa energía mental, en ese Shen-Chi. El primer paso que tenemos que dar es ver cómo es nuestra situación actual. Llevamos un mes confinados, más o menos 37 días, y bueno, cada persona está en una situación diversa. Hay personas que viven en un piso, otras en una casa, personas que viven solas, personas que viven acompañadas. Entonces, bueno, nuestro primer punto adaptativo sería ver cómo es mi situación actual a nivel relacional y social, a qué me tengo que adaptar. Si veo el espacio externo, claramente vemos este COVID-19, este coronavirus, que está acompañado de un ambiente en la sociedad en la que hay muchísimo miedo, estrés a nuestro alrededor, unas condiciones un poco deshumanizadas. Por tanto, sabemos que esta condición nos está influyendo directamente. Solo hay que ver el exceso de información y de noticias que muy fácilmente van a estar relacionadas con el sentir el miedo, y en este caso ese miedo a la enfermedad, al sufrimiento o a la muerte en última instancia. No es una emoción fácil de gestionar si todo el día estamos con ese miedo, generando un estrés crónico emocional. Por tanto, este exceso emocional en la información que vamos digiriendo cada día nos va a generar un estrés. Si no somos conscientes de ese nivel de estrés, difícilmente
va a poder gestionarlo la persona. Por tanto, vemos una relación directa entre el medio externo, como es actualmente el ánimo, los pensamientos, las noticias de nuestra sociedad, y cómo eso va dejando un pozo en nuestro espacio interno. Toda esa información que durante el día vamos viendo, por la noche nuestro cuerpo lo procesa y se almacena, se gestiona a través de nuestros órganos, pasando por el corazón y quedando almacenado en el cerebro. Por tanto, se hace urgente que en nuestra práctica de Qigong tengamos un trabajo emocional. Del mismo modo, los medios de comunicación deberían de ser medios partícipes y medios revisables para que incidan también en la salud pública, que tengan un criterio para que esa información también ayude a las personas a poder afrontar este proceso. Los medios de comunicación no son algo ajeno al sistema de salud, forman parte. Y bueno, pues para ello es muy importante tratar también de regular, como hemos dicho, nuestras emociones a través de técnicas de respiración, a ser posible diafragmática y referenciada en el abdomen, ya que ese diafragma en sus movimientos de inspiración, pausa y exhalación hacen un masaje orgánico y también fomentan la fluidez energética de los órganos. Recordamos que al inspirar hígado y riñones mejoran su equilibrio y funcionamiento energético. En las pausas trabajamos ese eje estómago-bazo-páncreas y al exhalar fomentamos una buena circulación de corazón y pulmones. Este hecho, ese ejercicio de la respiración consciente, nos va a ayudar a calmar los excesos emocionales. Bajar así nuestro centro emocional y nos va a permitir conectar con el presente, en el que tenemos siempre un espacio de paz, un espacio de bienestar insondable, y así poder generar ese movimiento tan importante, y más ahora, de diluir, de descargar toda esa tensión emocional, que a la larga nos va generando todas esas tensiones psicosomáticas, contracturas y tensiones que vamos arrastrando en el día a día. Así que esto sería como muy fácil. Te vas regalando unos minutitos de respiración consciente. Quizá, bueno, pues te puedes poner la alarma del móvil un minuto antes de levantarte, y en vez de salir a la carrera, porque bueno, ahora ya no hay que correr a ningún sitio, pues te regalas ese minutito, te despiertas en la camita, respiras y oxigenas así el cuerpo. Con ello vas a oxigenar también la calidad de la sangre y de los pensamientos, generando un espacio alcalino, donde cuando la sangre está en nivel alcalino es muy difícil que haya infecciones. Así también vamos a hacer este ejercicio de la respiración después de las comidas, ya que el cuerpo necesita ese aporte de oxígeno. Así que bueno, puedes hacer esa pausita del minuto en el sofá, en la silla, en la ducha, haciendo el pino puente, bueno, donde a ti se te ocurra. Otro aspecto clave en esta práctica en la que nos centramos en el sistema inmune es la alimentación. Bueno, y vemos que la mayoría de personas estamos en un espacio aumentando nuestra condición sedentaria. Nos vamos convirtiendo poco a poco en una esfera, ¿no? Entonces, bueno, por tanto, el movimiento en casa nos podría ayudar a establecer una rutina en la que cada día, a la mañana y a la tarde, cada uno adaptándolo a su momento, podamos hacer movimientos de todo el cuerpo en global para que así circule bien la sangre de una manera alcalina y oxigenada. Eso se va a traducir en salud. Entonces, como ya no tenemos ese movimiento diario de la calle, de ir a caminar, ir a trabajar, es importante que la sangre y la energía se movilizan en nuestro cuerpo. Así que podemos realizar movimientos articulares, como esos típicos movimientos en los que movemos los deditos de las manos, luego la muñeca, codos, hombros, ¿sí? O quien no haya practicado Qigong, pero sepa otras artes como la danza, como el baile, yoga, cualquier cosa que uno sepa, puede hacerlo con, sobre todo, trabajo del movimiento en una unidad. Otra forma podría ser el uso de la música. Bueno, puedes elegir una música bonita o animada, o música clásica, por ejemplo, que te permita hacer unos movimientos en casa de manera suave.
Y así te puedes pedir a ti mismo o a la persona que haya por allí, le dices, ¿me concedes este baile? Y te sacas o le sacas a bailar para así relajar las articulaciones que también están relacionadas con esa energía Senchi. Así permitiremos que la energía fluya diluyendo esos estancamientos de energía y de la sangre. Sabemos que al movilizar todo ese tejido facial movilizamos las emociones. Otra forma de trabajar ese ánimo, esa energía mental, podría ser generar unos minutitos al día para, ¿no? Pues para parar y escuchar qué le daría placer al cuerpo, qué me daría un gustito. Sería como llamamos hacerse un regalo. Podría ser compartir conmigo mismo, con los demás, algo para disfrutar. Podría ser una ducha, un cocinar algo rico, un automasaje de los ojos, por ejemplo, con tanto exceso de el uso de pantallas, o un masaje en los pies, en las orejas, en las manos, que son microsistemas de nuestro cuerpo, y ahí sabemos que vamos a incidir en todo el cuerpo. Quizá quien viva acompañado puede preguntarle al que tiene al lado qué te daría gusto, cómo te gustaría que yo te cuidara. En ese día la persona, bueno, pues cuida con ese cariño, con ese placer por cuidar a la persona que tiene al lado, y al siguiente día, bueno, pues la otra persona propone y recibe ese cariño. Así se van cambiando y bueno, eso puede fomentar una buena convivencia y una buena adaptación, ya que nuestras relaciones también nos influyen directamente en ese estado del ánimo, en esa energía senchi. Por tanto, en la alimentación, aunque nosotros no buscamos recetas, ya que cada persona debería saber escuchar su cuerpo, pues alimentos que tengan más ese aporte, ¿no? Como las verduras cocidas, las frutas, el agüita, alimentos que sean ligeros, ¿sí? Porque si no nos estamos moviendo, cada vez tenderemos más hacia el estancamiento. Por supuesto, bueno, pues todo el trabajo, como sabemos, de meditaciones, respiraciones, elementos artísticos como pintar, dibujar, escribir, nos van a permitir también desarrollar un elemento que es clave y más en estos momentos, ¿no? Que es la creatividad. Y bueno, pues por supuesto practicar un día a la semana y levantarse y hacer un pequeño ayuno de unas horas podría ser un espacio creativo con el objeto de empezar a escuchar el cuerpo. Es decir, ¿qué me pide? El cuerpo me pide comer, me pide beber, ¿qué tipo de sabor me pide el cuerpo? Sería una buena práctica también para recuperar esa conexión corporal, sobre todo con el alimento, ya que la alimentación está directamente relacionada con esa energía Weiqi. También el ayuno lo podríamos aplicar al móvil, ¿sí? Podríamos dejar el móvil por un rato y activar lo que a veces pasa, que es el aburrimiento, ¿no? Ese aburrimiento sería como una puerta hacia la creatividad. Y así generar esa conciencia como cuando éramos niños, que siempre teníamos algo para divertirnos, para jugar con lo que teníamos alrededor. Bueno, otra de las prácticas clave son esos espacios para relajarse, estiramientos que nos va a permitir movilizar ese tejido facial y articular, el buen descanso, el buen ritmo del sueño, que también son claves en nuestra salud. Y bueno, podríamos también hacer una especial parada en el móvil, ya que ahora estamos con tanta información en la tele, mirando la pantalla, y bueno, podrías hacer la prueba de, bueno, apaga todas las luces, deja el espacio en el que estás a oscuras, enciende el móvil y enfócate la pantalla directamente al rostro, como sueles hacer. Verás el gran impacto energético de esas frecuencias que emite el móvil, que directamente están incidiendo en el interior del cerebro, ya que se va a sobrecargar incluso la glándula pineal, vamos a afectarla, y eso va a hacer que incluso con la melatonina no la segregue porque está en exceso, y bueno, eso puede también directamente estar relacionado con el insomnio. Entonces todo el uso de pantallas, sobre todo antes de dormir, nos va a venir bastante mal para ese sistema inmune. Entonces también habría que hacer una toma de conciencia de cómo es el uso del móvil en esta cuarentena o en estos días. Bueno, también
recogemos entonces así, como para resumir, que son importantes cómo es el nivel de nuestra consciencia. Evidentemente, si nuestro estado consciente es un estado estable, amable, alegre, amoroso, bueno, nuestra frecuencia va a ser alta. Es como estar enamorado, por decir así, con alta calidad. Eso va a reforzar nuestra vitalidad del organismo y es lo que más nos va a proteger contra los miedos y las preocupaciones que lo debilitan. Es como estar conectado a una radio. Así, cuando estamos en altas frecuencias, también nuestro sistema inmune va a estar en alta frecuencia. Y también, como hemos visto, bueno, generar un chi abundante en nuestro cuerpo, para que todas las células, los órganos puedan, bueno, disolver las enfermedades o patógenos que puedan aparecer en lo interno. Así que bueno, hemos visto prácticas muy sencillas, también están todas esas referencias clásicas de los chikunes, ¿no? Como el árbol, San Chuan, los 8 brocados de seda, el juego de los 5 animales, respiraciones, bueno, tenemos muchísimas posibilidades de practicar chikun. Nosotros veremos ahora en mayo la posibilidad de hacer algunas clases online, así que si puedes estar interesado en esto, ponnos un mensajito y te informamos. Sí, si no, a partir ya de finales de mayo, si abren este estado de confinamiento, pues recuperaremos las clases de manera natural. Y bueno, también eres bienvenido para que puedas probarlo sin compromiso. Así que bueno, pues muchísimo ánimo, un abrazo muy grande y recordar sobre todo que en nuestro interior tenemos siempre un estado de bienestar infinito, que es en donde realmente nuestro cuerpo vibra y que simplemente hay que ajustar la radio a ese dial para permitirnoslo sentir y habituarnos al estar en ese estado de consciencia. Así que bueno, mucha vida, mucho ánimo y mucha salud.